Cerca de Luxor se encuentran algunos templos que, aunque son espectaculares, no son tan conocidos por los turistas. Acompáñame a recorrer algunos de estos. Soy Diego Perdomo y esto es Un Chamo de Viaje desde Dendera y Abidos. Muy buenos días, mis chamos, ya voy en el taxi al aeropuerto. Hoy nos levantamos tempranito, antes de las 5 de la mañana, porque tenemos un vuelo a las 7 para ir a conocer la ciudad de Luxor, así que acompáñanos. Para llegar a Luxor vamos a volar desde el Cairo con la empresa Egypt Air, que tiene vuelos domésticos a todas partes de acá de Egipto. Y también pueden llegar en tren, pueden tomar un tren nocturno desde el Cairo hasta Luxor, que se supone que son súper cómodos, con camitas y tal. Pero bueno, nos decidimos por esta opción, así que vamos para allá. Bueno, mis chamos, ya llegamos a la ciudad de Luxor. El vuelo estuvo tranquilísimo, súper bueno, las vistas espectaculares. Y nada, ahorita vamos a ir a unos templos que se encuentran como a 1 hora y media más o menos de la ciudad de Luxor, para conocer un poquito más la historia oculta de Egipto y esos monumentos que pocos turistas visitan. If I told you I was ready right this minute, do you think that it would turn you on? I just feel like you need to know. If I told you I was ready right this minute, would you just run off and tell someone? I just feel like you need to know. Right now, we're running out of things to talk about. Y ya llegamos a Dendera, que es uno de los templos mejor conservados de todo Egipto y donde se conservan algunas de las mejores pinturas de todo este país. Este templo está dedicado a la diosa Hathor, pero también a la diosa Isis, que era una de las deidades más importantes del panteón egipcio, especialmente cuando se trata de deidades femeninas. El templo fue construido aproximadamente en el año 54 a.C. y es uno de los templos más nuevos de esta zona, y fue construido por la dinastía ptolomeica, de donde proviene Cleopatra. Hathor fue una de las diosas más importantes dentro de lo que fue el panteón egipcio, y durante muchos siglos los egipcios le rezaban y le decían peticiones a esta diosa. Estaba representada como una mujer, pero que llevaba en su cabeza el sol, y además llevaba cuernos de vaca, que era lo que la diferenciaba de otros dioses, y también es conocida entonces como la diosa vaca. Ella era la diosa de la fertilidad, de la danza, de la música, del amor, de la familia, y tenía un mito muy raro porque ella era la esposa y la madre y la hija de Ra, que era el sol. Entonces era un poco raro porque lo que dicen es que cada día, como el ciclo eterno del sol, el dios Ra se metía dentro de ella, la fecundaba, y en la mañana, al amanecer, ella lo daba a luz de nuevo, y así era como un ciclo eterno en el cual ella era la madre y luego él era el hijo. Bastante curioso. Miren, mi chamo, en este relieve pueden ver tres de las principales divinidades de acá de Egipto. Por acá tienen a Osiris,
En el centro tienen a Thor, que como les dije está representado como una mujer, pero arriba en el tocado tiene cuernos de vaca y el disco solar. Y al lado Horus con su cabeza de halcón. Oigan, discúlpenme lo oscuro de esta toma, pero quiero mostrarles el pórtico de entrada al templo de Dendera. No logro verlo todo por allí en la toma, pero está increíble. Además que hay unos relieves muy bien hechos que representan a Osiris, a Thor, representan también a Isis, al faraón y también lo que es el juicio final de los muertos. Está impresionante esta parte y solamente es el pórtico de entrada. Miren, mis chamos, por acá ya podemos ver parte de la basílica que instalaron los cristianos sobre el templo de Dendera. Pueden ver allí cómo hay una cruz. Y un dato curioso acerca de la religión de los antiguos egipcios es que tenían más de 1500 dioses en su panteón. No se sabe ciencia cierta desde cuándo existe el culto a Hathor. Sin embargo, se sabe que ya durante el reino antiguo con el emperador Keops ya era una de las divinidades más importantes del panteón egipcio. Eso es 2400 más o menos antes de Cristo. Incluso antes de eso habían representaciones que se dice que puede que sean también representaciones de la diosa Hathor. Miren, mis chamos, estas cabezas que ven en cada una de las columnas representan a la diosa Hathor. Y si se preguntan por qué están destruidas, es porque cuando llegó el cristianismo había un sentimiento iconoclasta e intentaron destruir todos los ídolos de los egipcios. Miren, mis chamos, aquí podemos ver una representación del mar. Miren cómo abarca todo el ángulo, todo el borde, hasta llegar por acá, que están los pies. En esos óvalos que se llaman cartuchos se solían colocar los nombres de los faraones. Sin embargo, hubo un periodo de tanta inestabilidad política que los artesanos decidieron dejar de escribir los nombres porque tenían casi un faraón diario. En estos espacios se conservaban cada una de las estatuas de los dioses que eran venerados en este templo y, dato curioso, los únicos que tenían derecho o acceso a la escultura del dios eran el faraón y el sumo sacerdote. El pueblo nunca podía ver la escultura de cada uno de los dioses, exceptuando la festividad de cada uno de estos dioses, que en ese momento los sacaban del templo y los llevaban en procesión. Era prácticamente el único momento del año en que una persona del pueblo podría ver a su dios.
terraza, pero los escaloncitos son como de 2 centímetros y llegaremos en un día. Con una entrada aparte pueden acceder a la terraza del templo, desde el que tienen una vista espectacular de todo el complejo y de las murallas del templo. Miren, mis chamos, este es el famoso calendario zodiacal de Dendera. Es una copia. El original se encuentra en un museo en Europa, por supuesto, y es una de las primeras representaciones del cielo durante la antigüedad. También con una entrada aparte pueden acceder a la cripta o las catacumbas de acá del templo, donde también se conservan algunos de los mejores relieves del complejo. Miren, mis chamos, estas son las famosas bombillas de Dendera. Oigan, mis chamos, les pido disculpas, pero se me acabó la batería cuando estábamos aún visitando el templo de Dendera, así que me dediqué solamente a hacer las tomas del sitio y les cuento algunas cositas extra, como que también pueden visitar la parte de detrás del templo, donde hay unos relieves espectaculares que representan a las principales deidades del panteón egipcio, pero además también se puede visitar el templo de Isis, que es la otra deidad que era venerada en este templo de Dendera. El templo es pequeñito, pero los nichos, los santuarios están preciosos, con unos relieves muy bonitos y una iluminación que la verdad está bastante misteriosa, pero que está muy espectacular. Y nada, solamente tengo que decirles que vale mucho la pena la visita al templo de Dendera. Está preciosísimo, me esperaba menos y la verdad es que me sorprendió un montón. A Karina también le gustó, ¿verdad? Sí, nos gustó a los dos, sacamos fotitos espectaculares, tomas espectaculares, así que nada, vale mucho la pena. Bueno, mi chamo, y después como de 1 hora y media más o menos, sí, yo creo que como 1 hora y media, llegamos a Abidos, donde se encuentra el templo de Seti I, uno de los templos más importantes que fueron construidos durante el Imperio Nuevo. Y en estos momentos hay unos 40 grados de temperatura y sí que se siente ahorita el calor. Los otros días como que estaba fresquito, la brisa era fresquita, pero ahorita la brisa está caliente. Pero nada, no nos detiene nada, vamos a ver este templo. El templo de Abidos fue construido aproximadamente entre los años 1300 y 1200 a.C. por los faraones Seti I y Ramsés II, Ramsés el Grande, uno de los faraones más conocidos de la historia, y fue construido en un periodo bien importante, ya que el faraón anterior había sido nada más y nada menos que Akenatón, el que había instaurado el culto al disco solar y que había conllevado a un cambio radical en lo que era la cultura y los estilos artísticos de Egipto. En este templo lo que se intentaba era recuperar todo lo que era el antiguo Egipto propiamente, las esculturas, los estilos arquitectónicos, los estilos escultóricos y también el culto a los dioses que siempre se habían adorado pero que se habían detenido durante el reinado de Akenatón.
Ahorita me encuentro en el pórtico donde se encuentra representado varias escenas de la vida de los dioses principales de acá de Egipto, pero donde también se encuentra representado, entre otros, el faraón Ramsés II adorando a Osiris. Miren, por acá están representados Osiris y el faraón Ramsés II. Miren, aquí tenemos al faraón junto con Horus y Osiris, dos de los dioses más importantes del antiguo Egipto. Y este que tiene cabeza de pájaro ibis se llama Tot. Luego del pórtico se entra a las salas hipóstilas, que son dos salas llenas de hermosas columnas de estilo egipcio y adornadas con espectaculares relieves y pinturas. Hay dos salas, como les dije, y fueron construidas por Ramsés II. Detrás de las salas hipóstilas se encuentran las 7 salas sagradas donde se encontraban los 7 dioses que se veneraban en este templo, que eran, entre otros, porque no me lo sé todo, Horus, Isis, Amon-Ra, Osiris e incluso el mismo Seti I dignificado. Miren, por acá podemos ver a Isis amamantando al faraón. Miren, mis chamos, esta de acá es una representación del dios Osiris y yo me estaba preguntando qué es esta parte de acá que le falta. Será un error, pero es que aquí le falta la misma parte y también por acá falta la misma parte y la misma parte por acá. A ver, mis amigos adictos a la egiptología, coméntenme, ¿qué es esa parte que le falta a Egipto? No quiero decirlo en el video. Y detrás del templo de Seti primero van a encontrar esta estructura que está por acá, que se llama el Osireion, que es un enigma para los egiptólogos. No se sabe a ciencia cierta la época en la que fue construida, aunque hay quienes dicen que proviene incluso del Imperio Antiguo gracias a las enormes piedras que utilizaron para construirla. Sin embargo, hoy en día se acepta más la teoría que también proviene del Imperio Nuevo, de la época de Seti I. Hoy escuchamos el chofer del tour nos trajo a un restaurante por acá en Avido que no tengo ni idea de cómo se llama, pero creo que va a estar caro, no por el aspecto, sino porque tiene un montón de tiendas de recuerditos y tal, así que vamos a ver qué tal y cuánto nos sale el golpe de acá. Y bueno, si sale muy caro, hoy nos toca ayunar en la cena, ¿verdad? Pues la comidita sí que me salió cara, 15 euros por persona, así que nada, cuando les diga a los del tour que se meten a comer un sitio, no se metan allí, porque la verdad es que cobran mucho, y ayer también nos querían llevar a un sitio y también la tarifa era $15, así como que esa es la tarifa para todo el mundo y me parece que es un absurdo, porque luego comí en un restaurante yo ayer y pagué la mitad por 2 personas, así que no.
Miren mis chamos, esta es la habitación en la que me estoy quedando acá en Luxor. Se llama Villa Rebeca. Está enorme el lugar. Tenemos sala, tenemos por acá cocina, nevera, el baño, pero mi hermana está allí ahorita. Y por acá tenemos la habitación, que además está enorme. Disculpen el desorden, con ventilador, pero también con aire acondicionado. Y por acá ahora sí tenemos el baño. Está bastante espacioso y está bien, ¿eh? Miren mi chamo, ya llegué a mi hotel acá en Luxor y la vista que tiene desde la terraza está espectacular, del río Nilo y del banco este de acá de la ciudad. Los días en Egipto se me estaban haciendo cortos para todo lo que había para ver, así que nos vemos en el próximo vídeo y seguimos recorriendo este país. Chao, mi chamos.